aquí ya así en condiciones pues muy malas. Llega también con un problema en la pata posterior del lado izquierdo. Entonces nos percatamos que traía edema así acumulado en todo el largo de la patita. Primeramente lo que se realiza con Campeón es la limpieza total de la zona de lesión para posteriormente pasar a darle una terapia láser. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. En un momento continuaremos con la historia de Campeón, pero antes conozcamos a Pirata, un canario. ¿Ustedes saben cuáles son los cuidados que debemos tener con estas aves que son animales de compañía y lo importante de conocer su sexo? Bueno, conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Pirata es una canaria hembra. Llegó al consultorio porque su propietaria observa que se le está abultando su cavidad celómica. El primer diagnóstico que tenemos es distosia. Distosia quiere decir la retención de un huevo en su cavidad que no puede ser ovopositado o puesto. La distosia es un padecimiento común en aves pequeñas. Se asocia con también la mala alimentación. En general, los canarios se cree que solo se pueden alimentar con alpiste. Entonces recuerden que en general las semillas son deficientes en calcio, deficientes en vitaminas. El huevo está formado principalmente por carbonato de calcio. Entonces, si en el aporte de la dieta no se encuentra esto, podemos sufrir de estos casos de distosia. Ella es Pirata, es una canaria hembra y está aquí porque tiene un sobrecrecimiento en la cavidad celómica. Al ser una hembra, tenemos diagnósticos presuntivos. El principal es distosia o la retención de huevo. También puede tener una hernia, una neoplasia o simplemente la retención de heces. Lo que vamos a hacer con Pirata va a ser el examen general y mandarla a radiografía para saber qué es ese sobrecrecimiento y ya de ahí implementar un tratamiento y llegar al diagnóstico definitivo. El peso fue de 20 gramos, es un peso adecuado para un canario. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de palpar la zona, ver si se desplaza, si es dura y hacerlo de su radiografía. Ella se encuentra alerta, entonces vamos a empezar con el examen físico. Con estas aves el examen físico debe de ser muy rápido y tenemos que solo sujetarlos de la parte de la cabeza, no presionar en la parte inferior porque podrían asfixiarse. Algo que también nos refiere el propietario es que está perdiendo mucha pluma, pero eso se considera algo normal porque estamos en época de muda. Algo que debemos de considerar en ellos es una alimentación también balanceada. Sí son aves que se alimentan principalmente de semillas, pero debe de ser de un alpiste compuesto y adicionar algunas vitaminas. Lo que vamos a hacer con Pirata es hacer una toma de una radiografía. La toma se hace ventral y una toma lateral. En el caso de que esté el huevo, en la radiografía vamos a poder observar el cascarón, una silueta en medio de los huesos de la pelvis. Y si no, vamos a cambiar nuestro diagnóstico. Ya tenemos la radiografía de Pirata, confirmamos nuestro diagnóstico presuntivo, que era distosia. Esto quiere decir que tenía un huevo retenido. El tratamiento que estuvimos realizando con ella fue calcio vía oral, analgésico
y también se colocó en una incubadora para controlar la humedad y fuera más fácil que pusiera este huevo. Las recomendaciones que se le dan a Pirata para no volver a sufrir este padecimiento es que tenga una dieta balanceada, croquetas, la mezcla de semillas y algunas fuentes de calcio, como sería la jibia o calcio en su agua. Esto varía dependiendo del paciente. En este caso, ella sí se fue con una terapia de calcio vía oral. Afortunadamente, en el caso de Pirata, con el tratamiento médico logró extraérsele este huevo que tenía atorado y que en determinado momento pudo llegar a poner en riesgo su vida. Recuerden que en el caso de los canarios es muy importante que sepamos el sexo al que pertenecen, ya que si son hembras hay que darles ciertos cuidados para evitar o prevenir que padezcan de distocia. Y es muy importante, por supuesto, acudir con el médico veterinario especialista en aves. Ahora regresemos a la historia de Campeón aquí en Clínica de Animales. Primeramente, lo que se realiza con Campeón es la limpieza total de la zona de lesión para posteriormente pasar a darle una terapia láser. Nos ayuda a la regeneración celular y en su caso nos ayuda también a promover la cicatrización. Por eso es que también cuando comentaba que el tejido de granulación va mucho más grande. Realmente estas terapias se pueden ocupar quizá un día sí, un día no. Deben ocuparse aproximadamente 10 sesiones según el organismo o el paciente lo requiera. Pero son muy buenas porque aparte solo se ocupan por segundos y en algunas por minuto. Me parece que la más larga es casi de 6 minutos, entonces realmente es lo que comentaba hace un rato, que se pueden manejar varios tratamientos y que el paciente sufra o se inquiete tanto o se desespere. Realmente pues sí, la herida va bastante mejor. Él ya apoya, no tiene tanto dolor, entonces la herida, como te comentaba, se va haciendo cada vez más pequeña, entonces es algo totalmente tratable y con lo que él va a poder vivir sin ningún problema. Entonces, igual ya sea que alguien lo adopte y se haga cargo de él durante todo este proceso que llevaría la terapia o bueno, la cirugía ortopédica y pues que cuente él como con ese apoyo o bien que de aquí salga totalmente caminando y que salga bien como nosotros esperamos y que entonces pueda tener un hogar. Su vida va a poder ser así feliz como la de cualquier otro perrito, como esperamos que sean todas, y pues él hacer feliz a muchos dueños o al que tenga. Y bueno amigos, en el caso de Campeón se espera que en un futuro sea adoptado y que se recupere por completo de estas lesiones que presentó. Es muy importante que recuerden, si nosotros vamos por la calle y vemos algún animal que requiere de nuestra ayuda, es importante no ser indiferentes, tratar de rescatarlo y llevarlo a la clínica veterinaria para que puedan darle el tratamiento y por supuesto más adelante ponerlo en adopción. Si ustedes tienen algún perrito, algún gatito que está buscando casa por estos motivos, escríbanos a las redes sociales de Capital 21 y con mucho gusto difundiremos a todos sus adoptables. También el día de hoy conocimos a Pirata, esta canario que tenía distocia. Recuerden que si notamos que comienza a crecerles un pequeño bulto en la parte frontal de su cuerpo, si notamos que hay un cambio en su comportamiento, que dejan de comer, es importante llevarlo de inmediato con el médico veterinario especialista en aves para que comience a darle el tratamiento adecuado, en este caso para la distocia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.